Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más, a una emisión más de su programa Educarte Fiscal. Doy la bienvenida a mi amigo, compañero, al maestro Luis Alberto. ¿Qué tal, amigos de Educarte Fiscal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en el panel, acompañado de mi amigo Alejandro. Lamentablemente, esta vez no pudo estar Anita con nosotros. Esperamos que te encuentres muy bien y aprovecho para mandarte un saludo. Sí, Anita, aquí te esperamos. Cuídate y sabemos que estás pues con todo trabajando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la declaración que se nos viene encima, que es la declaración para revisar la siniestralidad en cuanto a la prima de riesgo de trabajo para efectos del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una declaración en la cual debemos de reconocer la siniestralidad a la cual fue sometida el contribuyente, el empleador, la persona física o la persona moral. Recordemos que cuando nos inscribimos al Instituto Mexicano del Seguro Social como patrones, estamos obligados a autoclasificarnos y registrar una prima media en cuanto a la clase en la cual se esté ubicando nuestra actividad. Pero, ¿qué sucede? Esa prima media se va a cotizar o vamos a hacer el pago de esa prima de riesgo de trabajo hasta que nos encontremos obligados a presentar una nueva prima de riesgo de trabajo que tiene sus requisitos, que tiene lo que nos establece la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto al cálculo de esta nueva prima. ¿Cuáles son tus primeros comentarios al respecto, amigo Luis? Sí, pues realmente cuando platicamos nosotros de la prima de riesgo de trabajo, recordemos que tiene una vigencia de un año, pero no de un año calendario. A partir del 1 de marzo del año que se presente, nosotros tenemos que presentar la declaración a más tardar el 28 de febrero, cuando determinamos la nueva prima de riesgo de trabajo. Si nosotros determinamos una nueva prima, esta va a ejercer a partir del 1 de marzo de este año 2023 y vence hasta el 28 de febrero del 2024. Entonces eso también es importante que tomemos en cuenta y es, como comentaba el maestro Alejandro, relativo a los riesgos de trabajo que nosotros tengamos dentro de ese periodo específicamente. Y otra cosa importante, que estén concluidos, Alex. Todavía los que están abiertos. ¿Qué quiere decir que estén abiertos? Que todavía estén incapacitados los trabajadores, no se pueden tomar en cuenta, únicamente los cerrados. Y aquí cobra relativamente mucha importancia, Alejandro, no sé si estés de acuerdo, en la parte del ST7. El ST7, recordemos, contadores, abogados y hasta doctores también tienen que ver con esta parte. El ST7 es el formato, el documento que nos entrega el Seguro Social, en el cual se va a validar que realmente existe un riesgo de trabajo. Muchas ocasiones, ¿qué pasa? Se accidenta el trabajador, regresa el trabajador y allá dice, es que fue un riesgo de trabajo en el Seguro Social. Le dan su formato ST7 y él regresa al trabajo y resulta que dice, no me dieron nada, cuando realmente el Seguro Social dice, oye, todavía no determino. O traen el ST7, se llena el ST7, recuerden que tiene algunas especificaciones, copias, sellos y demás, y lo regresan al Seguro Social. El trabajador como tal tiene la obligación de todavía rellenar la última parte posterior hasta abajo del ST7 y regresarla a la empresa para que tenga la documentación necesaria que avale la calificación del riesgo de trabajo, y en muchas ocasiones el trabajador ya no lo trae. Entonces también es importante que nosotros obliguemos a que los trabajadores cumplan con esta obligación y nosotros poder dar bien por terminado que realmente sea un riesgo de trabajo, o a lo mejor no se califica como riesgo de trabajo. Entonces, hablando únicamente del formato. Vamos a empezar, como bien lo comenta el maestro Luis. Estamos obligados a presentar declaración anual para modificar en cuanto así lo sea la prima de riesgo de trabajo. ¿Cuándo se tiene que presentar? Se tiene que presentar a más tardar el 28 de febrero y su vigencia iniciará a partir del 1 de marzo de ese mismo ejercicio hasta el 28 de febrero del siguiente ejercicio. Vamos a empezar entonces para ver, en cuanto al trabajador, todos sabemos que los trabajadores, aunque no sean contadores, les otorga el Seguro Social incapacidades. Incapacidades por enfermedad general, incapacidades por riesgo de trabajo. Cuando es enfermedad general, el trabajador tiene derecho a un subsidio del 60% a partir del cuarto día
de incapacidad. Y cuando es riesgo de trabajo, el trabajador tiene derecho al 100% de subsidio en relación a su salario diario integrado a partir del primer día. Luego entonces, de ahí la necesidad de que los trabajadores por conveniencia quieran decir, pues es que es riesgo de trabajo. Así es. Porque en tal efecto les van a pagar a partir del primer día. Pero aquí no estamos hablando de esa situación. Aquí lo que estamos hablando es, yo tengo que considerar las incapacidades por riesgo de trabajo. Esas son las que me van a cuantificar, pero empezaríamos por definir qué se considera riesgo de trabajo. Antes de que continúes, Alex, otra parte importante que también muchas veces me han preguntado, y yo estoy seguro que ustedes también, a ti también, Alex, te pregunta el trabajador, oye, entonces, si el día 1, 2 y 3, hablando de enfermedad general, el día 1, 2 y 3, ¿quién me lo va a pagar? Nadie. Realmente no hay obligación. Yo he estado en empresas donde si quieren y si es buena onda el empleador te da una aportación, pero realmente nadie tiene la obligación de pagarte. Realmente es como comenta el maestro Alejandro, a partir del cuarto día ya existe la obligación como tal del pago al 100%, obviamente de lo 60%. Que esté. Cuando es riesgo de trabajo. A partir del primer día, ajá, no del cuarto. No, sí. Cuando es riesgo de trabajo, se por paga eso, a partir riesgo de trabajo a partir del primer día, el 100%, exacto, pero siempre y cuando esté dado de alta con el 100% del salario. Sí, porque es otra cosa importante. No, pero eso ya es otra cosa. Bueno, no, es que normalmente pasa, Alejandro, ¿no? Las empresas no dan de alta al 100%, que digo, ese es otro tema, pero no dan de alta al trabajador al 100%. Entonces, aunando a lo que comenta Alejandro, oye, no me vas a pagar mi servicio, ni el seguro social, ni tú. Entonces, si solo me vas a pagar el 60% por ser riesgo de trabajo, pues no me conviene, perdón, por ser enfermedad general, no me conviene. Entonces, ¿qué hago? Lo meto como riesgo de trabajo para que por lo menos el seguro social me pague a partir del primer día y así yo esté incapacitado, me tiene la obligación de pagarme. Entonces, realmente ahí es donde entra la diferencia entre uno y otro. Ahora sí, Alex, riesgo de trabajo, por favor. Comentándolo, porque también tiene que ver. Hay empresas que ciertamente por su contrato colectivo de trabajo o su contrato ley tienen cubierta esa parte, pero no todos los contribuyentes. Si está en tu contrato colectivo de trabajo o en tu contrato individual de trabajo, entonces que el patrón te va a pagar esos 3 días, a mí me ha tocado verlo en un sinnúmero de empresas, pero como bien lo dice Luis, no es la generalidad, no todos los patrones son accesibles en ese sentido de decir, yo te pago los primeros 3 días. Pero bueno, aquí estamos retomando, aquí estamos hablando de qué incapacidades son las que yo voy a cuantificar para efecto de determinar mi prima de riesgo de trabajo. Entonces estaríamos hablando de riesgo de trabajo y se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte que inesperadamente sufre el subordinado en ejercicio o con motivo de sus tareas, esto de conformidad con la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. El riesgo de trabajo es cuando el trabajador se encuentra desempeñando una actividad a favor del patrón, es decir, cuando se encuentra en el trabajo. Y quiero ser enfático en esto porque a veces sucede, Luis, en la práctica, que decimos, a ver, el operador de la máquina le están dando mantenimiento y se pasa a otra área y ahí está platicando con sus compañeros. Y en ese momento viene un montacargas o no se encuentra en el lugar donde él debe de estar y sucede ciertamente un accidente en el área de trabajo, pero no desarrollando actividades de trabajo. Entonces, ese es un punto diferente, Luis, que debemos de considerar porque, ¿qué creen? En eso no se consideraría un riesgo de trabajo, porque es obligación del empleador proporcionar en el formato cuáles fueron las causas, el horario, cuál fue el motivo por el cual se desarrolló el accidente, y aquí son muy útiles los chismosos, porque en ese momento es cuando dicen, es que él no debería de haber estado aquí, o él debió de haber estado en otra área, ¿no? Sí. Entonces, es importante aclararlo. ¿Qué se considera también? Un accidente de trayecto, y eso es bien importante. No sé cómo lo veas tú, Luis. Sí. El accidente de trayecto, para efectos del trabajador, se le va a pagar como un riesgo de trabajo, es decir, se le va a pagar al 100% desde el primer día. Pero para efecto de cuantificar la prima de riesgo de trabajo, no va a entrar, no va a jugar. Y eso es importante. Sí. ¿Por qué? Porque a veces el riesgo de trayecto es cuando de su domicilio el trabajador se traslada a su centro de trabajo.
Y esa es la línea, esa es la mecánica de hechos. Porque si el trabajador, saliendo de su trabajo, se fue a jugar fútbol, entonces ya no va a jugar como un riesgo de trabajo. O sencillamente, yo tengo el caso de un cliente que al bajarse del transporte se cayó y se fracturó una pierna. Entonces, cuando estaban haciendo la mecánica de hechos, le decían, oiga, ¿y usted por qué se bajó si usted iba hasta la siguiente avenida? Ah, es que iba a pasar al mercado a comprar algo. ¿Qué crees? Ya por esa razón ya no se lo calificaron como riesgo de trayecto. Así es, por eso es necesario cuando nosotros contratamos al personal hacer una evaluación, precisamente preguntarle. Primero que nada, no existe como tal una distancia o un tiempo que la ley del Seguro Social especifique. ¿Sabes qué? Si te tardas 1 hora, sí va a ser riesgo de trabajo. Si te tardas 2 horas, sabemos, las personas que viven fuera del área metropolitana, normalmente se hacen hasta más de 2 horas, Alejandro. Conozco personas que hasta 3 horas, 3 horas y media para su lugar de trabajo. Y obviamente esto los pone más en riesgo, pero bueno, la ley del Seguro Social no me especifica, no me limita. Pero sí es importante que nosotros cuando contratemos al personal le digamos, oye, a ver cómo vienes de tu casa para acá, para saber exactamente cuál va a ser el trayecto que tú vas a tomar. Y obviamente lo que comenta el maestro Alejandro es muy importante porque, si bien es cierto, la prima de riesgo de trabajo es únicamente por las cosas que suceden dentro del centro de trabajo siempre y cuando estés en tu lugar de trabajo. Las personas que se van o llegan a su trabajo, en el camino les sucede algo, se cataloga como riesgo de trabajo para efectos del pago al trabajador, pero no para efectos de computalización del riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, si estás dentro del trabajo y tienes un siniestro, significa que hay alguna oportunidad de que haya alguna cosa extraordinaria que haga que tus trabajadores tengan alguna dificultad o riesgo. La parte foránea, pues obviamente ya no depende del empleador. Entonces, por eso es la importancia de entender, unos sí son dentro y otros son fuera. Y lo que comentaba Alejandro, los chismosos son bien importantes en este caso. Reitero nuevamente el ST7. El ST7 va a ser el documento chismoso en el que nosotros le vamos a avisar, en este caso al Seguro Social, cómo sucedieron las cosas, a quién le avisaron, y es importante también que sepan llenarlo, porque con cualquier detalle que nosotros llenemos más, obviamente se va a meter como riesgo de trabajo y va a implicar que mi prima pueda subir. En el momento en el que sube, yo ya estoy obligado a presentar el aviso, la declaración como tal. Si mi declaración queda igual, no tengo la obligación, pero si sube por un punto porcentual, obviamente ya tengo la obligación. Puede subir más, pero el bueno, más. Un punto porcentual. Bueno, a ver, ¿quiénes están obligados a presentar esta declaración? Todas aquellas personas físicas o personas morales que en el transcurso del 1 de enero al 31 de diciembre hayan tenido al menos un trabajador. Esas son las personas que se encuentran obligadas. Si yo di de alta o dimos de alta a un contribuyente, a un patrón, a un empleador, el 1 de marzo, evidentemente al 31 de abril no tiene 12 meses cumplidos. Entonces pagará la prima media por ese ejercicio, y al siguiente ejercicio, que ya va a cumplir los 365 días, es decir, va a tener trabajadores del 1 de enero al 31 de diciembre, entonces se verá obligado a presentar la declaración de prima de riesgo de trabajo el siguiente mes de febrero. Entonces, ¿quiénes están obligados? Aquellas personas que hayan tenido personal a su cargo por un año cumplido. Ese es el requisito. Si tuvimos trabajadores por periodos del año que fueron 2 meses, 3 meses, entonces no nos encontramos obligados a presentarla y debemos de pagar con la prima media con la cual nos inscribimos de inicio. ¿Cuáles son los medios para presentar la declaración de prima de riesgo de trabajo? Hay 2. El más accesible, el que casi generalmente todos utilizamos, pues es esa declaración que se genera por medio del SUA, donde generamos un archivo DAP, el cual enviamos en forma electrónica, ¿no, Luis? También hay otra, se puede presentar en físico en la subdelegación que le corresponda al contribuyente, pero necesitamos adjuntar la tarjeta de identificación patronal. Y recordemos que la tarjeta de identificación patronal tenemos que renovarla cada 2 años. Ese es un requisito interno del IMSS. Generalmente, cuando nos inscribimos, nos da nuestra tarjetita,
y nos olvidamos porque todo lo hacemos electrónico, pero sucede que ya no pudimos renovar la firma por alguna razón y vamos y la tenemos que presentar. Entonces debemos llevar nuestra tarjeta de identificación patronal. Sí, también con los formatos CLM 22 y el 22A también se necesitan presentar. Esos se pueden hacer en ventanilla. Normalmente, como comenta el maestro Alejandro, ya lo hacemos vía internet. O sea, es otra de las cosas que también tiene el Seguro Social. Se está actualizando de esta manera para que también podamos presentar de manera electrónica, evitar también filas, tiempo, Alejandro. Sí, y obviamente es con la finalidad de que no tengamos pretextos para presentar nuestra declaración de prima de riesgo de trabajo. Sí, evidentemente, cuando estemos, como bien lo menciona Luis, cuando nosotros estamos haciendo el cálculo de nuestra nueva prima de riesgo de trabajo, evidentemente pues nos puede dar una cantidad o mayor o inferior. Esta no debe de incrementarse o disminuirse en más de un punto porcentual. Entonces, tomando en cuenta eso, esa aclaración, por si decidiéramos hacerla en físico y hacer los cálculos a mano. Hay también una aplicación en la plataforma del IMSS, si no me equivoco, donde puedes descargar un Excel. No te calcula en forma automática como el SUA la declaración. Tú tienes que meter los valores que son necesarios. Exactamente. Y tienes que llevarla en físico. Esas son las personas que están obligadas. Pero ¿quiénes se encuentran exentos, Luis, de presentar esa declaración? Porque también lo hay, pero no tiene que ver por el número de trabajadores, sino por razones diferentes. ¿Quiénes se encontrarían? Pues el primero, el que no tiene riesgos de trabajo, el que su promedio se manifestó de la misma manera que el año anterior, no tengo la necesidad. Entonces es también importante mantener precisamente nuestro riesgo de trabajo para obviamente no tener esta obligación. Digo, no es que no la presentemos y de hecho yo les recomiendo, a pesar de que no tengan la obligación, preséntenlas porque muchas veces en nuestra opinión de cumplimiento con el Seguro Social nos dice, oye, no presentaste tu riesgo de trabajo. Entonces, a pesar de no estar obligado, yo les recomiendo, preséntenla. Es importante que también cumplamos con esta parte. Que aritméticamente, o sea, si bien lo establece el 32 del reglamento del IMSS, un cálculo aritmético que nos dé exactamente la misma prima, pues sería complicado, ¿no? Nos va siempre tendiendo hacia abajo. Más bien creo que está dirigido a aquellos contribuyentes que ya están pagando la prima mínima y evidentemente hagan lo que hagan, les va a dar el mismo cálculo, ¿no? O sea, de alguna manera debemos de identificarlo. Entonces, como bien lo dijo el maestro Luis, las personas físicas o morales que tienen la misma prima, que no se vio modificada, entonces ellos están relevados de presentar esta declaración. Pero también quienes están relevados, como ya lo había mencionado, aquellos empleadores que sus trabajadores que no tuvieron trabajadores por el año completo, sino que lo tuvieron por una forma parcial. Evidentemente, cuando se comunica la baja patronal, pues tampoco estamos obligados a presentar esa declaración, amigo, ¿no? Sí, así es. Y también otra forma cuando no tenemos la obligación es cuando tenemos menos de 10 trabajadores, de acuerdo al 73 del Seguro Social, tenemos menos de 10 trabajadores y se paga la prima media. Ah, exactamente. ¿Sale? Entonces, si nosotros de esos 10 trabajadores pagamos la prima media y no nos vamos exactamente a lo que nos da, podemos ejercer la facultad de no presentar nuestra declaración anual de prima de riesgo de trabajo. Sí, exactamente. De tal suerte, pues, que es una obligación que deben de cumplir todos aquellos contribuyentes que tengan empleados a su cargo. Entonces, vamos a seguir con este tema. De momento nos vamos a un breve lapso de unos comerciales y regresamos en un momento, por favor. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de Fotografía Básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo. Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual. Además te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en Fotografía Básica.
IMEFI te invita a que participes en su curso Comprobantes de egreso, esquemas de cancelación, recepción de pagos, anticipos y casos específicos de emisión de CFDI 4.0. En este curso conocerás la correcta aplicación de los anticipos, la recepción de pagos, la emisión de los CFDIs y el nuevo esquema de cancelación. Inscríbete ya y no te pierdas esta gran oportunidad. No te quedes fuera, capacítate con los mejores. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en esta su casa IMEFI a el próximo diplomado de CFDI 4.0 que estaremos impartiendo, donde veremos a detalle todo este mundo del CFDI, cómo entenderlo, cómo emitirlo, en qué momento hacerlo, qué contiene, qué diferencias hay entre una versión y otra, cómo manejarlo, cómo controlarlo, los complementos, cómo planear la emisión, cómo impacta en mis procesos. Se los prometo que va a valer la pena, así es que no se lo pierdan. Nos vemos próximamente en el diplomado de CFDI 4.0. Que no te sorprenda el SAT. Prevente, evita invitaciones del SAT acudiendo a este diplomado. Los espero pronto. Bueno, pues ya estamos de regreso viendo quiénes son las personas obligadas para presentar esta declaración, cuáles son los medios para presentar esta declaración, cuáles son lo que se considera un riesgo de trabajo, pero también el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo y el 46 de la Ley del Seguro Social nos indica qué queda fuera para contabilizarse como un riesgo de trabajo, y nos dice que no se computarán aquellos riesgos de trabajo cuando el trabajador se encuentre bajo los influjos de alguna sustancia enervante o bajo el alcohol. Entonces, ¿qué opinas? Eso casi no se da, Luis. Pues realmente es una parte bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Qué difícil hablar luego de esto que sucede. O Sí. sea, la ley, el deber ser es uno y lo que sucede en la vida real es otra cosa. Sí, Luis. sí, es cierto. Muchas veces los empleadores o hasta los gerentes o encargados, administradores dan la oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Cierre de mes. Oye, ¿sabes qué? Hoy hay mucha carga de trabajo, déjame tomarme una cerveza o algo. Pues eso tiene una implicación de manera directa en el riesgo de trabajo. Si sucede un accidente, obviamente estas personas van a tener, no entraría como riesgo de trabajo por estar bajo los flujos. Y de hecho, cuando nosotros llenamos el formato, el ST7 que les comento, ahí te dice si tienes aliento alcohólico, si vienes drogado. Entonces, importante también tomarlo en cuenta por parte de los empleadores. Si bien es cierto, a veces queremos ser buenas personas y queremos que estén a gusto los trabajadores, pues obviamente hay tiempos, momentos en los que se puede hacer, ¿no? Entonces, en este caso, dentro del trabajo, no es posible que la gente pueda tomar, no es posible tan solo la revisión a la entrada, Alejandro, ¿no? No pueden llegar con aliento alcohólico, no pueden llegar drogados, también bajo alguna sustancia. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. A menos que fuera una prescripción médica, ¿no? Ah, sí, ahí sí ya aplica diferente. Tampoco serán considerados riesgos de trabajo aquellos siniestros que sean resultado de riñas o intentos de suicidio o un delito intencional que sea imputable directamente al trabajador. Eso tampoco se considera o se va a considerar un riesgo de trabajo. Evidentemente a veces sucede porque pues en la vida real todo sucede, Luis. O sea, querríamos decir esto no me ha tocado a mí verlo, pero siempre todo nos toca. Lo que vemos en la vida real es un poco diferente a lo que debiera de ser, ¿no? O sea, sí sucede, pues. Sí, de hecho, todos sabemos en el trabajo por el mismo factor que hay de comunicación, de relación que normalmente tenemos mucho. Obviamente sucede que hay rencillas a veces entre los trabajadores, no estoy de acuerdo con que el empleador, el administrador, el gerente, mi jefe directo, entonces a veces nos hacemos de palabras y obviamente a mí sí me ha llegado a tocar que se empiezan a pelear en el trabajo. Obviamente esta parte que si tiene alguna afectación dentro del trabajo, en su puesto de trabajo, pero es relativo a una pelea entre las personas que están trabajando, no va a aplicar como riesgo de trabajo. También es necesario contemplarlo, porque obviamente el trabajador va a apelar por la parte de decir, es que estaba dentro del trabajo,
Estoy dentro del trabajo, entonces como estaba en mi horario laboral, dentro de trabajo, en mi puesto de trabajo, tómamelo como riesgo de trabajo. Obviamente a la empresa no le conviene, nuevamente reiterando la parte de el porcentaje de riesgo de trabajo aumentaría. Fíjate, acabas de tocar un punto fundamental, Luis. ¿Qué sucedería o qué sucede con el home office? Ahorita que está muy de moda el trabajo híbrido, ¿cómo podríamos comprobar un accidente de trabajo cuando no estamos trabajando físicamente en la oficina, en la empresa, sino que estamos trabajando desde nuestra casa? Entonces, creo ahí que estaríamos en una dificultad. Pues realmente ahí no hay regulaciones, Alex. Tomemos también en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de la parte del pago del 3%, también esto yo lo comentaba alguna vez con un colega y le decía, pues es que ¿dónde voy a pagar el 3%? Se supone que es donde realizo el negocio, ¿no? Si yo mi trabajo es en Ciudad de México, y yo realmente vivo en Toluca, oye, pero ahorita tras esta de la pandemia y eso, resulta que me fui a Mérida, por ejemplo, ¿dónde se tendría que pagar el 3%? Lo mismo sucede con esta parte del riesgo del trabajo. Todos sabemos que cuando salíamos, o todavía los que están, porque todavía hay varias empresas que están en su casa realizando sus labores. O incluso ya modificaron ese esquema de trabajo también, para hacerlo híbrido, ¿no? También. Entonces, en este sentido, pues, realmente habría que creerle al trabajador. La ley no está regulada todavía en cuanto a eso. Yo no he visto algún artículo, Alex, que me diga el horario. Obviamente, se supone que tenemos un horario de trabajo, pero en esta parte todos sabemos que estando en la casa, oye, hay que hacer esto, oye, hay que salir, hay que realizar, hay que levantar, hay que cargar. Entonces, pues sí sería importante que también la ley lo tomara en cuenta, ¿no? Sí, evidentemente. Es algo que debemos de ser, bueno, pues todas aquellas personas que se encuentren trabajando en home office deben de tenerlo claro para que de alguna manera, si llegaran a tener un accidente, pues va a ser como complicado poder, en este caso, catalogarlo, ¿no? O evaluarlo como un riesgo de trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces, más o menos armando las ideas, ¿quiénes están obligados? Personas físicas, personas morales que tengan trabajadores. Estamos obligados a declarar el riesgo de trabajo, que esto nos va a llevar como resultado a un incremento o a una disminución. Pero ¿qué sucede si no presentamos esa declaración, amigo? O sea, estando obligados o por desconocimiento o con toda la conciencia decimos no la vamos a presentar, bueno, pues evidentemente vamos a ser acreedores a una sanción por omisión, la cual está establecida en el 304A, fracción 15 de la Ley del Seguro Social. La multa va de 20 a 200 veces el valor de la UMA, algo así como entre 2,000 y 20,000 pesos. Sí, así es, y tomar en cuenta que acaba de subir la UMA, ¿no? Está en 103.74, entonces obviamente tomando en cuenta que nosotros no realicemos nuestra presentación de prima de riesgo de trabajo, obviamente vamos a tener una sanción y esta sanción va a ir de los 2,500 más o menos, Alex, en adelante, ¿no? Entonces tomarlo en cuenta también, no nada más desde, ay, se me olvidó, no la pude realizar en tiempo y forma, hay que presentarla, amigos. Sí, evidentemente. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Este tipo de cálculo, los medios electrónicos, la tecnología nos ayuda para elaborarlo y hacernos más fácil pues nuestra vida para todas las personas de personal, los contadores que nos dedicamos a esto. Pero sí hay importantes asuntos que debemos ser cautos, porque si bien el SUA nos ayuda preparando el archivo y haciendo estos cálculos que estamos mencionando, sí debemos de amarrar nuestras incapacidades, que se encuentren correctamente registradas, que se encuentre la fecha de alta en la cual se dio el riesgo de trabajo, que tengamos registradas, por ejemplo, el caso de que así sea, pues el número de defunciones que nos pide el sistema. Ser cautos, cuando capturamos en el sistema nos indica que debemos de capturar si es por maternidad la incapacidad, si es por enfermedad general, si es por riesgo de trabajo. Entonces creo que son puntos que debemos de tener, porque a veces si no alimentamos el sistema correctamente, evidentemente el resultado que nos dé no va a ser el correcto, lo vamos a presentar y la autoridad pues nos va a mandar la notificación de que no hicimos el cálculo correctamente. Así es. Y otra cosa importante, Alejandro, no sé si te ha tocado, te llevan la incapacidad y por ejemplo dice primero riesgo de trabajo. Pasan 2 incapacidades y la tercera ya dice enfermedad general. Sí. Entonces también es muy necesario e importante que tomen en cuenta eso, amigos. Hay que empatar, porque obviamente cuando nosotros lo presentamos en los sistemas, hasta en el mismo Seguro Social, nos dice, oye, tú tienes de riesgo de trabajo tantos días, pero resulta que ahora tienes enfermedad general. ¿Y dónde está el alta? Que también es otro punto importante que yo siempre recomiendo a mis clientes. Tomen en cuenta el ST2. Si tú tienes un riesgo de trabajo, está todo bien llenado y todo,
el ST2, que es precisamente el alta, es otro formatito que nos entrega el Seguro Social, que el trabajador solicita, y en esa precisamente en el alta nos dice a partir de qué fecha el empleador se puede presentar a trabajar. Si nosotros no tenemos esa alta, yo siempre les digo, si no te dan ese documento los trabajadores, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque estamos porque tú corres con el riesgo. Exactamente. Nosotros tenemos la obligación de decirle a la autoridad, al Seguro Social, perdón, que nos emita esa documentación, pero pues obviamente el responsable es la persona incapacitada o los familiares en este caso. Entonces es necesario cumplir en tiempo y forma con la presentación, el llenado, tiempos, todo específicamente tenerlo amarrado, ¿no, Alejandro? Sí, exactamente, Luis. Exactamente. Hasta los recibos de nómina, Alex? Los recibos de nómina Cierto. también, porque muchas veces tomamos en cuenta la incapacidad. Pero mi semana corta el domingo, pero la incapacidad corta un día. No. O sea, realmente que todo esté amarrado para que precisamente no tengamos esas diferencias hasta en la parte de la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet. Sí, tienes toda la razón, Luis. Esta es una parte importante en el sentido de que es como ya lo habíamos mencionado en sesiones anteriores, es difícil tratar de ver los asuntos independientes, ¿no? Todas las leyes están concatenadas, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual nos coadyuva a que llevemos una correcta integración de los expedientes de los trabajadores a efectos de que en cualquier tipo de revisión, ya sea de la autoridad fiscal o de la autoridad de seguridad social, pues tengamos los elementos necesarios, ¿no? Sí. Y lo comento porque a cuántos de nosotros no nos ha pasado que presentamos nuestra nueva prima de riesgo de trabajo, ya sea en sentido de incremento o decremento, y empezamos a pagar. Y llega la autoridad y nos dice, me ha tocado, llega la autoridad, ¿sabes qué? No. Te autodeterminaste mal. Entonces aquí te va la nueva prima, pero eso te lo notifican no en febrero, te lo notifican por julio, agosto. Sí. Entonces, pues arráncate a pagar diferencias, ¿no? Más actualización y recargos, ¿no? Sí, entonces, justo así. Entonces, la autoridad, bueno, pero en este caso, el Seguro Social tiene la facultad de rectificar de predeterminar la prima de riesgo de trabajo de acuerdo a los datos que ellos tienen, de hacernos la modificación. Entonces, por eso la importancia de que también nosotros la hagamos bien, porque, como bien comenta el maestro Alejandro, si no la hacemos bien, ¿qué va a pasar? La autoridad, el Seguro Social nos va a avisar 2, 3, 4, 5 meses después, nos tenemos que regresar nuevamente a armar papeles de trabajo, autodeterminación y pagar esas diferencias que no habíamos pagado y sobre todo multas, recargos, actualizaciones, ¿no? Entonces, al final es más dinero, ¿no? Sí, exactamente. Generalmente cuando hablamos de accidente de trabajo nos llega a la mente pues algún evento traumático, ¿no? Pero también debemos de contabilizar las enfermedades profesionales, o sea, no es propiamente un accidente el que haya sucedido, sino es el estado patológico generado como consecuencia de la acción continua que tiene su origen en el trabajo, debiendo existir una relación de causa y efecto. Fíjate, Luis, aquí me pongo a pensar en aquellas empresas que realizan o utilizan en sus medios de producción algún solvente, algún químico que afecte la salud humana, y por no tener los elementos necesarios para la protección de los trabajadores, pues eso causa evidentemente una enfermedad profesional, ¿no? Sí, o sea, sí, es como consecuencia del contacto, ¿no? Con las sustancias. Obviamente esto tiene que estar avalado por el Seguro Social, llevar precisamente más de un año y determinar el Seguro Social que realmente procede de esta parte, ¿no? Del contacto continuo con este tipo de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros como contadores o como encargados de recursos humanos a efecto de poder desarrollar bien esta declaración y no tengamos efectos posteriores? Debemos de identificar primeramente, como ya lo mencionó el maestro Luis, nuestras incapacidades, y vamos a hacer una división. Enfermedades generales las vamos a dejar de un lado. Después vamos a clasificar los riesgos de trabajo. Riesgos de trayecto, maternidad, por ejemplo, la maternidad no entra para este cálculo, Luis, porque evidentemente no constituye un riesgo de ni trabajo, una enfermedad general como tal. De hecho, aunque curiosamente decimos, oye, ya se alivió. Siempre decimos ya. Pero fíjate que en términos legales, Alex, le llaman estado de gravidez. Exactamente. ¿Vale? Entonces también hay que considerar esa parte, como bien dice el maestro Alejandro, no es un riesgo de trabajo, se le toma como enfermedad general porque son los dos supuestos
supuestos que tiene la ley del Seguro Social, pero realmente tampoco se le cataloga como no es literal una enfermedad relativa a la parte del trabajo o a la parte personal, realmente es pues un suceso natural, ¿no? Sí, sí, sí. Para efectos técnicos, si pudiéramos hablar de, oye, ¿qué debemos de cuidar en el aspecto técnico? Recordemos que esta plataforma solamente se utilizaba mediante esta plataforma que ya se descontinuó, ¿cuál era? La del SUA, Sí, pero la que la mandabas. La de... No recuerdo el nombre, Alex. ITSE, pero solamente corría en Explorer. Y Explorer ya no dejó de continuar Explorer. Y siempre era una lata que porque si sí, los actualizar archivos, y el cookies y no sé qué más. Exactamente, o sea, por eso digo, en cuanto al aspecto técnico, ya estábamos preparados, ya teníamos nuestro archivo, queríamos hacer nuestro envío y no nos permitía enviar la declaración porque por aspectos técnicos la plataforma solamente funcionaba en Explorer. Afortunadamente ya no necesariamente se funciona en Explorer, ya tenemos otros exploradores por los cuales podemos enviarla, pero sí porque a veces no nos permite cargar los archivos, no nos permite firmar. Entonces mi recomendación es pues no lo dejemos para los últimos días, porque evidentemente va a estar saturado, así que en medida de lo posible tratemos de preparar nuestros papeles de trabajo antes con tiempo, con todas las observaciones, con todos los puntos que hemos comentado en esta mesa, a efecto de que ustedes puedan presentar su declaración. Yo sé que tenemos muchas declaraciones encima, pero bueno, esta es una más que debemos de cumplir, ¿no, Luis? De hecho, en este sentido que comenta el maestro Alejandro, creo que es importante que tomemos en cuenta que no lo podemos dejar hasta el final. ¿Por qué? Porque obviamente el riesgo de trabajo a lo mejor se presentó en enero del 2022. Tenemos que tomar en cuenta el ST7, las incapacidades, como ya comentaba, que estén en tiempo y forma emitidas, que se emitan de acuerdo al riesgo de trabajo, que sean de riesgo de trabajo, darle la continuidad para tener todas las secuencias, el ST2 en caso de que haya alta, si ya lleva más de un año también verificar que el Seguro Social también le emita la reexpedición de 6 meses más, de lo contrario que lo tome ya como una incapacidad permanente parcial. Exactamente. Y demás cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que realmente lo tenemos que llevar mes a mes para que precisamente no llegando hasta el final digamos, me falta tal documento, ya no sé en qué acabó, ya no sé cómo cerró. No registré las incapacidades, necesito los certificados originales, una serie de problemas. Pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Es siempre un gusto platicar con ustedes de este tipo de asuntos que seguramente para muchos de nosotros, los que estamos inmersos en el aspecto laboral, fiscal, contable, pues es de mucha utilidad. Así que, querido amigo Luis, comentarios finales. Sí, pues creo que nuevamente comentando la parte importante, primero es que ponernos en el supuesto de ¿estoy obligado o no estoy obligado? ¿No? Si estoy obligado, bueno, pues entonces tengo que tomar en cuenta mis papeles de trabajo que voy juntando durante todo el periodo de enero a diciembre del año y cerrando precisamente cada uno de ellos, que no quede ninguno ahí volando, que no tenga la información necesaria. Entonces, primero es si entro o no en la parte de la declaración, si estoy obligado. Si no estoy obligado, yo también les recomiendo preséntenlo. No por el hecho de que me dé la facilidad no lo cumpla, yo les diría preséntenlos. Digo, si yo tengo todos mis documentos en tiempo y forma, no pasa nada si lo presento, ¿no? Sí, exactamente. Eso sería todo de mi parte, queridos amigos, muchísimas gracias. Bueno, enriqueciendo el comentario del maestro Luis, ya definimos si estamos o no estamos obligados. La segunda decisión es ¿por qué medio lo vamos a presentar? Si lo vamos a presentar por un medio electrónico o lo vamos a presentar en un medio físico, atendiendo las recomendaciones que aquí ya les hemos dado. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Ha sido un gusto poder platicar con ustedes respecto a estos asuntos que siempre son de utilidad para nosotros. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma, me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias, hasta pronto.